Oiga, con Solcito estamos comenzando el primer café, una nueva mañana en cooperativa. Solcito que alumbra la capital, que seca el barro, que produce polvillo, en fin. Pero dicen que el polvillo es sanito. Claro que para las personas que tienen problemas de asma, por ejemplo, de la tercera edad, las embarazadas, los niños, o sea, hay un porcentaje alto de personas que resultan afectadas por esta situación. Santiago tiene solo 8 grados 8 décimas, o sea, está fresquita la mañana. ¿Ustedes que vienen de afuera sintieron fresco, no? Sí. ¿O venían calefacción? Tenemos cubiertos, sí. Ya. O sea, claro, completamente cubiertos. Ya. Bueno, aquí están los señores Pablo Veloso, secretario general del Partido Socialista. Muy buenos ¿Cómo días. están, Pablo? Muy bien. ¿Sacó el barro ya de la...? Sacamos el barro y hoy día el PS cumple 83 años de lucha, así que muchos saludos a todos los compañeros en todo el país. Esa historia la escribió Alejandro Chelén Roja, ¿o no? Porque La historia del Partido Socialista. así es, sí, una Ya. de ellas, sí. Ya. ¿Y quién fue el primer socialista que levantó bandera acá? ¿En dónde? En Chile, po. Ah, mire, buena pregunta. Aparte de Snaque, Marmaduke Grove. Grove. Esos son los que se me vienen a la mente. ¿Son otros? ¿Quién ¿Es más? otro? No sé, po. Porque... Bueno, uno de los fundadores es Salvador Allende también. también es de esa época, Salvador Allende, ¿sí? Sí. Así De la es. época de Don Marmaduke. Sería un cabro. Era un cabro estudiante de medicina, efectivamente. Claro. Era un joven estudiante de medicina. Pero está también ese libro del exministro del Trabajo de Jorge Arrate Magnivel. Jorge Arrate. No sé, hay varias historias del Partido Ese- Socialista, ese no es está- esa ese nomás. volumen, son Sí. dos volúmenes bien interesantes de la historia. Esa, ¿Sí? pero esa es de la historia de la izquierda. Claro, de la izquierda Arrate, la sí. vincula más bien Sí. con el movimiento sindical también. Sí, lo de Arrate es más amplio, no es solo la historia del Partido Socialista, hay mucha literatura sobre él. Algo Sí. escribió también Aniceto Rodríguez, que fue senador de la República, secretario Don general de... Aniceto era un historiador aficionado, digamos, porque era abogado de profesión. Pero sí, también escribió varias cosas sobre el PS. Él le hizo la guerra a Salvador Allende. Aniceto Rodríguez. No, sí. no sé si la guerra, digamos, Ajá. fueron adversarios nobles, fraternos y nobles. ¿Y amigos. pero por qué, oye? A título que por distintas líneas. Por la de- candidatura presidencial. Ah, ya, Porque pero no hay- por líneas ideológicas. Allende fue aprobado como candidato presidencial con más abstenciones que votos a favor. Eso Así es. esa es la historia. Esa es la historia. Ya, pues, Eugenio Guzmán está con nosotros, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Qué consejo ha estado dando en los últimos días, don Eugenio? No, sin ningún consejo. Los ¿Sí? últimos días no he estado dedicado a mi cosa académica. Sí, no, básicamente. no lo llaman de repente y dicen, hoy queremos que nos aconseje. No, ¿No? no, yo soy una persona más... Estoy básicamente en la academia. En la academia. Gran parte del tiempo. Aquí sí. falta un académico que Sí, no- pues falta el pero académico que se quedó con el barro, parece. se le ha visto medio involucrado en política, dice que está en un comité asesor, ya vamos a hablar con él cuando llegue. Bueno, el modelo universitario argentino es un fracaso y un mito de movilidad social. ¿Pasará lo mismo en Chile? Un profundo análisis que presenta la gratuidad como una falsa promesa es presentada por el economista Carlos Ponce en el Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Dicho esto, entonces vamos a entrar ya, íbamos a decir ¿A dónde a tierra derecha, pero no sé, No a es- barro, a no barro es, derecho. sí. Barro derecho, Ah, claro. A polvo derecho, en fin, está complicado el panorama. Fíjese que la gente ha estado sacando el lodo ahí en Providencia. Hay por lo menos 15 cuadras afectadas, calles, qué sé yo, por esta invasión de lodo, de barro, que para muchos forma parte del invierno, pero la naturaleza no tiene nada que ver, ha dicho el gobierno. Responsabilizan a Costanera Norte. El Costanera Norte se hace el descargo y dice, mire, hicimos todo lo que había que hacer. Y SACIR también habla. SACIR es una empresa española, Una concesionaria, ¿no? una concesionaria que está instalada en Chile, y no solamente en ese proyecto, ha estado Varios. en varios proyectos. Entonces, ¿cuál es la mirada, cuál es la sensación que le quedó a ustedes después de ser observadores? Porque ustedes ninguno estuvo con barro hasta la rodilla, ¿no? No, yo no, por lo menos. ¿No? No, yo tampoco. Ya. Entonces pueden opinar con menos pasión y con con, más razón. Bueno, las autoridades señalan que le inspeccionaron las obras de la costanera, les advirtieron de los graves peligros que se corrían, de la
las posibilidades que terminaron siendo lamentablemente ciertas de que ocurriera una desgracia como esta y que no se habrían tomado las medidas pertinentes para prevenir esta situación. Y después sale un gerente de la concesionaria diciendo que eso no es así, que lo que se había hecho era mostrar en terreno las dificultades, pero que se habían tomado todas las medidas pertinentes. Más allá de la discusión, las responsabilidades que deben ser establecidas, a mi juicio, a esta altura por la justicia, por los tribunales de justicia, porque obviamente no se van a poner de acuerdo en un sumario administrativo, el resultado está a la vista. Entonces, a mí me parece que este tipo de imputaciones de lado a lado no hacen más que agravar la molestia y el estado difícil de las personas cuando sufriendo las consecuencias, que han sufrido, las consecuencias de esto. Basta ver nomás el estado que quedaron los locales de Providencia. Yo creo que ahí hay daños, en algunos casos que son bien irreparables. Estaba viendo varias librerías de las que yo soy asiduo visitante que están destruidas, y los libros, hay muchos libros que no se pueden recuperar. Entonces yo creo que el daño es tremendo, que no es razonable continuar, sobre todo por parte de la empresa, intentando justificar lo justificable, porque el daño está a la vista. Insisto, a mí me parece que en muchos casos es irreparable. La pregunta que se va a venir ahora por parte de los damnificados es quién responde desde el punto de vista de las indemnizaciones ante las pérdidas que han tenido. Y a mí me parece que a esta altura lo único que va a resolver es que esto vaya a los tribunales de justicia, pero lo que me importa es que no vuelva a ocurrir una situación como esta, que al parecer, insisto, por lo dicho por las autoridades, era perfectamente evitable si se hubieran tomado las medidas que se recomendaron tomar en su momento, habiendo hecho la inspección previa, según lo dicho por el ministro del Interior y por el intendente, 3 días antes de que ocurriera, o sea, el miércoles de la semana pasada. El martes hay un oficio que se le envía. Y el martes hay un oficio, claro. Entonces, a mí me parece que a esta altura seguir insistiendo por parte de la empresa en que ellos tomaron todas las medidas cuando los resultados están a la vista no es muy razonable. Hace ingreso a este estudio del Primer Café, una nueva mañana en cooperativa. Tenemos tambores. Sí, bueno, yo puedo con las manos. Don Guter Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes, consejero nacional de la Democracia Cristiana. ¿Qué tal? Aquí estaba escuchando las reflexiones académicas de Eugenio, digamos, y del acontecer nacional de Pablo. Eugenio Guzmán dice que él no. A ver, yo se vio inmerso en el barro. Sí, espero que ustedes tampoco. Mira, a ver, yo creo dos cosas. Primero, hay que situar la magnitud de lo que ocurre acá. Hay 8 personas desaparecidas, hasta donde entiendo. No sé si habrá aumentado en mayor medida ese número. Hay 2 personas que han muerto. O sea, se trata de un fenómeno. Hay 3 víctimas del temporal, incluida una señora en el cajón del Maipo. 3 personas. Entonces, y hay 9 personas desaparecidas. Perfecto. Ya, o sea, ha aumentado respecto a lo que sabíamos hasta ayer o antes de ayer. Entonces, estamos hablando de un fenómeno de magnitud. Segundo, estamos hablando de un fenómeno que en términos de los promedios históricos de los últimos 40 años o más, ya ha llovido 5 veces más que lo dicho promedio. O sea, estamos hablando que en términos de un área o de una magnitud de seguridad que uno podría haber establecido, esto es mucho mayor. O sea, 16 fueron 5 veces más. Dicho eso, uno tiene que un segundo elemento que tiene que considerar es que hasta el momento se ha dado mucho la lógica de buscar culpa, ¿vale? Decir, mire, este es culpable, como si las cosas operaran, y no es lo que ha dicho Pablo en todo caso, en ningún caso, porque ha usado otro término jurídico muy exacto, como si aquí hubiera habido una intencionalidad. Entonces primero hay que tener cuidado con los términos que se usan. La palabra responsabilidad, como lo decía Pablo recién. ¿Responsabilidad social empresarial, dices tú? No, responsabilidades en general, que pueden ser penales, civiles, de cualquier tipo. ¿Ya? Yo creo que ha sido un error por parte del gobierno inmediatamente decir, mire, aquí el responsable de esto. Ahora, el ministro ha sido bastante cauto en decir, mire, vamos a investigar, porque también pueden haber responsabilidad. Respecto al documento que se menciona del fiscal que salió acá en la radio, ¿no es cierto? El fiscal del Ministerio de Obras Públicas, el día martes 11 le fue enviado. 12 era. Martes 12. Martes 12. Lo que se dice ahí es que, mire, sabe, señor,
puede haber un riesgo y por lo tanto limpie una determinada zona. Pero resulta que eso no resuelve el problema, porque de acuerdo a las especificaciones que se habían pedido, eran estimaciones históricas para un cauce de 80 metros, y aquí 80 litros, y aquí estamos hablando de 120 litros por minuto. Por segundo. Por segundo. En consecuencia, si tú te fijas, más allá que se tomaran o no se tomaran esas medidas, el problema, de acuerdo a las especificaciones, no iba a resolver nada. Entonces, no hay que confundir un oficio que le dice, mire, limpie esto porque puede producirse esto otro, porque aun cuando se hubiera ocurrido eso, no sé si ocurrió, no tengo antecedentes, tampoco hubiera resuelto el problema. Entonces, lo importante es no empezar a buscar casas de brujas en la misma lógica que estamos todo el tiempo de buscar, mira, a ver quién fue el malo en la película, típico de una fórmula muy autoritaria de buscar este es el chivo expiatorio y este otro, es empezar a calmar las cosas y ver de qué manera las responsabilidades están, cuáles son las responsabilidades, en este caso Costanera Norte o quien sea, SACIR, CICIR, no sé quién corresponda, y los seguros correspondientes también puedan responder a las necesidades que hoy día son acuciantes de muchos de los afectados. Pero si no tenemos esta visión de conjunto, caemos, a mi modo de ver, en una visión reduccionista. Eso es lo que me parece que... Ahora, si uno hace un poquito de memoria, recuerda el 27F y dice, bueno, ahí pasaron tantas cosas, pero entre otras, por ejemplo, el comandante jefe de la Armada estaba en Viña, se despertó y siguió durmiendo. Y eso pasó piola, como dice un lolo amigo mío. Sí. Después, la presidenta pidió helicóptero y los pilotos no llegaron porque la Costanera Norte estaba cortada, o sea, no había ninguna otra manera que llegaran allá. Y después los submarinos daban bote allá en la bahía de Talcahuano y tampoco más se supo de eso con más detalle. Entonces, vamos a llegar a lo mismo ahora, que al final todo se diluye y queda convertido en nada, con un efecto desastroso para este grupo importante de tiendas de ropa, artículos electrónicos, restaurantes, peluquerías, comercio menor, alimentos, regalos, cafetería, en fin. Gutiérrez Martínez. Bueno, yo creo que lo primero que a mí me nace cuando miraba el fenómeno, porque había un fenómeno que se produjo en esos días, es que hay que hacer una reevaluación yo diría de todas las obras en general y el ordenamiento territorial que lo acompaña, en vista a lo que son el cambio climático y por lo mismo los cambios en materia meteorológica en el país, digamos. Si se calcula, por ejemplo, toda esta discusión que decía Eugenio de cuántos litros por segundo era lo acostumbrado que se producía en el río durante metros cúbicos, perdón, en abril durante 40 o 50 años, y no nos hacemos cargo que comienza a haber una variación de la cual los terremotos, los tsunamis o maremotos en el lenguaje antiguo, las inundaciones, etcétera, las heladas comienzan a ser una nueva característica que debe ser asumida en las obras públicas y también en las obras privadas que tienen impacto en las obras públicas o en la vida pública. Esa es como una primera reflexión que me cabe a mí, porque me da la impresión que podemos encontrarnos por situaciones propiamente naturales hacia el futuro, nuevamente con acontecimientos que no son mensurados previamente, porque se está actuando con estadísticas de lo que era la tradición climática en el país versus lo que comienza a ser una nueva historia sobre la materia. En segundo lugar, yo creo que uno tiene que colocar en el centro a las víctimas. Aquí hay víctimas objetivas, lo que se ha mostrado, lo que se ha visto, los locatarios, la gente de oficina, la gente que trabaja o trabajaba en la zona inundada, del sector de Providencia como también de otros sectores de la ciudad. Uno ve imágenes de habitantes que dicen esto se viene repitiendo hace 2, 3, 4, 5 circunstancias similares y no hay una solución. Sabemos que hay un problema de un colector gigante, no sé cómo se dice técnicamente, pero que se requiere en una parte de la ciudad, que según me señalaban ayer es una obra que es de magnitud, que implica como una línea del metro, pero que supone, en términos de los montos en juego, pero que supone necesariamente una inversión que le dé solución a toda una zona de la ciudad que está habituada a sufrir estos males de inundación. Entonces, me
yo creo que hay que buscar también planteamientos en positivo que nos permitan evitar que esto se vuelva a reproducir. Yo creo que nada indigna más a un ciudadano, a una dueña de casa, que esto se le produzca típicamente cuando hay lluvias un poco más fuera de lo normal. Y en tercer lugar, creo que tenemos que fiscalizar todo, que los sumarios, las investigaciones, las auditorías entreguen un resultado que permita determinar si existen o no responsabilidades como tales, y en ese caso que responda el que tenga que responder, o si es un fenómeno natural que era difícil de prever. ¿Qué le parece si ilustramos un poco con el audio del efecto que ha tenido en la gente y qué se está haciendo en este momento? Marcos Concha, por favor. Se ha verificado que hasta las 5:30 de la mañana, el día que sale el agua, se seguía teniendo información favorable respecto a la empresa. Claramente ahí está puesta la responsabilidad. Costanera Norte tiene que responder. Hubo un ministro de Obras Públicas y un gobierno que ayer empezó a lavarse las manos. La vieja treta de decir que los responsables son otros. Está como con 2,5 metros, ya hemos sacado como 50 centímetros de barro. Y eso sí, mantener las bombas funcionando, ver que no se devuelve el agua, porque en un momento se empieza a devolver de la avenida Andrés Bello hacia Layo. Al interior del túnel hay una relativa visibilidad, por tanto tengo tiempo para poder reaccionar ante una emergencia. Pero siempre el llamado es a conducir con precaución. Bueno, ahí establece responsabilidad tanto el ministro de Obras Públicas como el intendente en la empresa Costanera Norte. Al mismo tiempo, el diputado Monker de Renovación Nacional habla de la vieja treta de lavarse las manos. Y les agrego un dato para el comentario a ustedes. ¿Esa treta viene del gobierno anterior? No sé, pues tú lo dirás. Como él califica que es vieja. Una vieja. Muy usada en el gobierno anterior. Oye, pero déjame volver a un tema... ¿De la treta querés hablar? No, Eugenio o el gobierno anterior. No, tampoco, ninguno de los dos. No, respecto del tema del ordenamiento territorial, que es bien importante, porque obviamente muchas de estas cosas ocurren todos los años, porque todos los años no se toman medidas respecto de erradicar a personas o a poblaciones o grupos humanos, asentamientos humanos que están ubicados en zonas de riesgo. ¿Ya? Eso también hay que reconocerlo. Pero aquí no es el caso, porque aquí no es el caso, no todo el sector de Providencia está establecido hace muchos años. Me estoy refiriendo a que los que... pues me estoy refiriendo precisamente que afortunadamente, aunque es un hecho desgraciado, en Providencia fueron efectos físicos, ya no fueron la vida de las personas, que estamos de acuerdo que es un poco más delicado, ¿ya? Y que es más importante sin lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, pensando más a futuro, es eso lo que tenemos que prever. Yo no sé, sería bueno poder hablar con una persona más técnica en la materia, pero si no me recuerdo lo que ocurrió en la quebrada de Macul hace ya 20 años, más de 20 años. 93, ¿no es cierto? Si no recuerdo, uno de los factores asociados tenía que ver con la temperatura. Claro. ¿Ya? Después de grandes lloviznas. Si no mal entiendo, van a haber aumentos de la temperatura en los próximos días. Entonces sería interesante si se están tomando las medidas adecuadas o finalmente no hay ningún riesgo. En ese sentido, yo creo que es bueno poder indagar ese tipo de cosas para tranquilidad. Como dato anexo, la quebrada de Macul, después de la catástrofe que ocurrió ahí, se establecieron una serie de piscinas con el propósito de contener las aguas y al mismo tiempo evitar los estragos. Claro. Y que se demuestra que en esta oportunidad funciona muy bien, porque precisamente todo lo que se ha generado es frente a los grandes torrentes, por no haber nevado, ser solamente lluvia, y por lo tanto por la cantidad de agua que bajaba por las quebradas y por los distintos afluentes. Sí. Eso, sin las obras de Macul, probablemente habría sido un desastre más grande que el que hubo antes. Eso fue en mayo de 1993, dejó 26 muertos y 32.000 damnificados. Y destruyó, ¿se acuerdan? La toma arriba de Peñalolén, que fue pero terrible. Y tenemos además el problema del agua, aguas andinas también, la gente... Bueno, ahí hay otra discusión interesante, porque hay algunos que dicen que habría sido completamente evitable los cortes si es que algunas obras se hubiesen realizado. La empresa dice que está haciendo esas obras hace tiempo y que esto no debería ocurrir en los próximos eventos. Bueno, no sé. Yo quería plantear una cosa también, como lo decía Gutenberg, que esto todo es efecto del cambio climático y que además lo que ocurrió ayer va a tener otros efectos sobre el funcionamiento de la ciudad durante harto tiempo, que es, por ejemplo, que
retiraron el barro de la Costanera Norte, pero no sé si ustedes pasaron hoy día en la mañana, o sea, la cantidad de polvo que hay en el túnel, y por lo que me explican, no hay un sistema lo suficientemente eficiente de ventilación para que eso salga naturalmente, sino que va a pasar un buen tiempo, y lo que va a agudizar los episodios de contaminación que habrán durante el invierno. Entonces, yo creo que la ciudad, obviamente, esto está mostrando, sigue sin estar preparada. Claro, no es la ciudad de los 80 que llovía un rato y se iba a toda la página. Lo del Mapocho ahora es porque lo desviaron con el propósito de hacer una serie de obras civiles para ampliar carreteras. Esa es la otra pregunta que 82 fue porque no estaba en condiciones el Mapocho de contener tanta agua y se amuralló, digamos, en las dos riberas del río. Yo me acuerdo, ustedes son muy jóvenes. No, pero yo me acuerdo perfectamente eso. Fue traumático a mí. Siempre se aprende con usted. En el 82 pasaba el agua del Mapocho por arriba del puente Pío Nono. Sí, o sea, yo lo vi eso, pues me acuerdo, casi se llevó el puente, el agua... Bueno, pero ahora está abovedado el Mapocho. Es que esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Esas obras están bien hechas? Esa es la pregunta que hay que hacerse. La otra imagen clásica en televisión, en medio de las lluvias, eran los pasos bajo nivel absolutamente colapsados ahí y también en eso ha habido un adelanto en la ciudad. Sí. Pero yo quisiera insistir en una cosa, es decir, nosotros tenemos hoy día una estructura que se llama gobierno regional, que preside el intendente, que están además los consejeros regionales que fueron electos democráticamente. Es decir, hay una estructura y además hay un planteamiento que está tramitándose en el Congreso en términos de favorecer la existencia de gobiernos regionales más empoderados, con más facultades. A mí me da la impresión de que el gobierno regional, consejo regional e intendencia en Santiago debiera hacer un diagnóstico de la situación de la ciudad y cuáles son sus capacidades objetivas para enfrentar situaciones difíciles que se puedan presentar hacia el futuro, y que lo mismo vaya acompañado de cuál es un plan sobre la materia que determine cuáles son los costos de enfrentar aquello y por lo mismo cuáles son las posibilidades en el tiempo de desarrollar esas obras públicas, sea vía concesiones o inversión estatal directa. Sí, porque si no nos quedamos, no las tiene hoy día el intendente. No digo que pero que hizo un diagnóstico. De hecho, hoy día existe una superposición de funciones tremenda. No estoy señalando responsabilidad, por el contrario, lo que estoy señalando es un desafío de trabajo y confiando mucho, digamos, en la capacidad del intendente, porque así lo ha demostrado de Claudio Rego sobre la materia. Ya, pero no haga propaganda tampoco. Tienes razón tú. No, estoy simplemente candidato contestando. ¿Propaganda a quién? ¿Al intendente? Yo creo que por lo demás el intendente tuvo una premonición, no sé, cuando él señaló, digamos, la conveniencia de que se levantaran las obras que estaban ahí en el río a las empresas que estaban desarrollando lo mismo. Pero en todo caso, lo que quiero decir, yendo en lo positivo, insisto, tener un catastro de lo que se requiere, cuánto cuesta hacerlo y cuál es un plan responsable. Está claro lo que dice Eugenio, que hoy día el gobierno regional no tiene atribuciones para acometer las inversiones, pero sí puede tener las atribuciones para generar el diagnóstico y objetivizar la situación, porque lo peor es que la ciudadanía no tenga claro aquello, tampoco los mandos medios tengan claro aquello, inclusive los mandos superiores del Estado, y que podamos experimentar situaciones similares en el futuro sin haber tenido un plan para ir afrontándolo. Oye, hay un elemento que aparece... Es una visión académica. Pero muy efectiva. Bien acertado. Oye, hay un dato que surge también de todo este debate, donde dice, oye, aquí falló el Ministerio de Obras Públicas porque no fiscalizó que se hubieran cumplido las medidas. Y hay un dato que aparece en el Mercurio, que si hacemos fe, crea también un estadio distinto para la discusión. Dice, Caucao. El inspector fiscal de la obra, Enzo Estrada, quien volvió ayer a sus labores tras sufrir problemas de cálculos, trabaja con apoyo de la empresa Sañarto Consultores, la misma que asesoraba al inspector fiscal del puente Caucao. ¿Cómo lo haya? Tiene problemas de cálculos. Sí, o sea, porque, Pablo Veloso. No, yo quiero insistir en un punto que es el siguiente. Se dice, el martes o el miércoles la semana pasada se advirtió por parte del Ministerio de Obras Públicas de este problema. Y lo que otras voces dicen,
para refutar aquello es sí, pero aquí lo que falla es la fiscalización permanente. O sea, estas obras están funcionando hace muchos años y hace muchos años que al parecer se habían levantado ya dudas sobre algunos aspectos técnicos de la obra. Yo no sé si eso es cierto o no, lo único que quiero decir es que a mí me preocupa que si ese diagnóstico que Gutenberg dice no se hace rápido, vamos a estar frente a esta situación en poco tiempo más. Y lo que me interesa saber es, como ciudadano ya, es las obras de la Costanera Norte cuentan que es una intervención mayor en la ciudad, nada menos que en el lecho del río más grande que atraviesa la ciudad. Cuentan con todas, digamos, las seguridades técnicas para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, estamos seguros que esa intervención que modificó la naturaleza, el cauce natural, es una intervención lo suficientemente sustentable en el tiempo, porque no se trata que resista ahora nomás, sino que por muchísimos años, siglos. Además, acuérdate que el anuncio... Esa es la pregunta que yo que me hago hoy día a propósito de la fragilidad de todo esto, porque se avisa con 5 o 6 días antes, pero me imagino que la empresa habrá hecho todo lo posible esos días, y claramente, si no pudo hacerlo, es porque esta cuestión es un problema mayor. Eso es lo que esa es la duda instalada en la ciudadanía, de decir que ese es el punto. Ese es el punto central, a mi juicio. O sea, Eugenio Guzmán. Si se llamaba a limpiar, ¿no es cierto?, este canal o este ducto o lo que sea, no resolvía el problema de fondo, que el diseño estaba construido de acuerdo a las especificaciones técnicas, ya con datos históricos, que tiene razón. El Gutenberg dice, el profesor Gutenberg Martínez, sí, doctor Martínez tiene razón en decir que probablemente el cambio climático nos obliga a cambiar los parámetros, pero aunque se haya resuelto ese tema y ese oficio iba en esa dirección, claro. ya ¿Qué pasa 3 días antes que empiece a ocurrir esto, bueno, uno puede decir, bueno, es discutible que en 3 días tú puedas resolverlo, pero aunque lo resolviera, el diseño te impedía resolver los efectos o anticipar los efectos. Eso es lo preocupante. Ahora, yo creo que uno tiene que empezar un poquito más hacia adelante, estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, y prevenir lo que viene de ahora en adelante, si es que este año va a ser un año lluvioso, porque ahora todo esto yo creo que la mayoría de la gente no sabe lo que significa el fenómeno de la niña ni el niño, porque si un año es seco, otro puede ser el próximo. Gutenberg Martínez, este año puede ser el próximo o el subsiguiente. Yo creo que el cambio climático impredecible. Si ustedes recuerdan, en presencia aquí de nuestro distinguido conductor y que demuestra una gran faceta de historiador también. Perdón. O sea, la historia de su vida, la que son biográficos. Yo era grande ya cuando era niño, cuando el río Mapocho Bueno, pero lo que yo quiero invitar. Me estuvo hablando de Marmaduke Grohe, imagínate lo conoció. A quien conoció, por supuesto. Me perdí mucho esa parte porque quería hacer recuerdos también respecto a aquello, pero bueno, ya pasó. Bueno, tú tuviste un papá que estuvo implicado. Un abuelo en la historia del Partido Socialista. Sí. Implicado en una fórmula complicada en este tiempo, digamos, que participó. Se parece a diputado. Que es uno de los fundadores del Partido Socialista, Carlos Alberto Martínez, querido abuelo. Bueno, pero lo que quería decir es que, si ustedes se recuerdan, los anuncios meteorológicos indicaban que las cosas iban a ser peores a lo que fueron. Sí, claro. Sí, anunciaban 120 o hasta 140 milímetros de agua, que si eso hubiese caído, estaríamos hablando todavía de consecuencias mayores. Por eso yo creo que el tema de prever es una cosa, prever en el largo plazo, no solo prever en la contingencia, es una cuestión vital. Esta pregunta es muy, pero muy importante. ¿Qué constitución queremos para Chile? Participa del proceso constituyente, descarga los materiales, infórmate y participa en unaconstitucionparachile.cl. Conversemos sobre el país que soñamos. Y bueno, también quiero hacerle otra pregunta. ¿Les ha pasado que sacan a bailar y no los pescan? Bueno, para todos los que no han tenido respuesta, llega una marca que sí responde. Opel tiene bonos de descuento en sus autos y ahora con 26 puntos de venta adicionales Opel. Y si quieres llegar más lejos, invierte en la nueva plataforma internacional de inversiones de Principal Financial Group. Conoce sus 6 nuevos fondos administrados por las mejores boutiques del mundo. Entra a principal.cl. Señores, Martínez, Veloso y Guzmán, hacemos una pausa. ¿No hay más café? Porque el primer café, digamos, el nombre del programa. Pero se puede tomar muchos cafés acá y las sopaipillas que quedaron de ayer y todo eso. ¿Hubo sopaipillas? Volvemos, sí, ayer. Y no podemos hacer nada.
En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Por todos esos fans que nunca tuvieron respuesta, llega una marca que sí responde. Porque durante este mes, Opel tiene la promo que todos querían. Bonos de descuento en sus autos y 26 nuevos puntos de venta. Para que todo fan de Opel se convierta en dueño de un Opel. Opel, we are living autos. Nosotros, las mujeres y los hombres de Chile, nos reunimos hoy aquí en Encuentro y Cabildo Ciudadano para llegar a un acuerdo que nos interprete a todos y así establezcamos en conjunto las bases de una constitución debatida en democracia para nosotros, para los que vendrán y para todos los hombres y mujeres que quieran vivir en esta larga y amada tierra. Para la Constitución, una conversación. Súmate a los encuentros locales y participa de los cabildos provinciales y regionales. Infórmate, participa e inscríbete en www.unaconstitucionparachile.cl. Ahora en tu mesa, salud, sonido y sabor. Sal líquida Tatio, 0% sodio. Sí, líquida y sin sodio. Dos grandes ideas juntas en un práctico envase con dosificador spray. Para sazonar tus ensaladas como nunca antes. Y con todos los beneficios del potasio. Ayuda a eliminar el exceso de sodio, a disminuir la presión arterial. Mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio. Sal líquida Tatio. Tradicional. Más salud. Buen sabor. Si quieres llegar más lejos, invierte en la nueva plataforma internacional de inversiones de Principal Financial Group. 6 nuevos fondos administrados por las mejores boutiques de inversión en el mundo para que sigas creciendo junto a tus inversiones. Conoce más en principal.cl. Principal Financial Group, líder global en inversiones y pensiones. Fondos inscritos en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros. Se estima que hay más de 8 billones de aparatos conectados a Internet. Ante las nuevas tecnologías, ¿cómo nos relacionamos a escala humana? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. En el epicentro de las grandes decisiones. De lunes a viernes, toma la mejor. Catedral. En pleno barrio Bellas Artes, con preciosas vistas y cerca de todo. El mejor lugar para reunirse y disfrutar almuerzos únicos. Catedral. Cercano, expedito, íntimo. Con el sello de alta gastronomía del Ópera Catedral. José Miguel de la Barra, esquina Merced. www.operacatedral.cl. Iré porque mi opinión va a ser un ladrillito más en la Constitución. Estaré ahí porque aunque no esté de acuerdo con una nueva Constitución, quiero expresar mis ideas. Voy a ir porque no puedo faltar a mi deber como ciudadana. Es una responsabilidad muy grande y muy hermosa. Para la Constitución, una conversación. Súmate a los encuentros locales y participa de los cabildos provinciales y regionales. Infórmate, participa e inscríbete en www.unaconstitucionparachile.cl. No dejes pasar más tiempo. Mejora tu vida sexual hoy. Men's Quality, centro médico experto en salud sexual masculina. Porque la disfunción eréctil y eyaculación precoz solo son problemas si no buscas respuestas. Llama hoy mismo y encuentra la solución médica para mejorar tu vida sexual. Y en abril, aprovecha el 25% de descuento en tu consulta y 10% en tratamientos médicos. 10 años de experiencia nos avalan. Men's Quality, expertos en salud sexual masculina. Visítanos en www.mensquality.cl y agenda tu hora al 600-633-3333 o vía WhatsApp. Oye, Alberto, ¿ya te estás preparando para ver a la selección o no? Mira, estaría dispuesto a viajar a verlos, pero me faltan hartos kilómetros para cambiar el aceite del auto. Ya, pero ¿y qué tiene que ver el aceite del auto con la selección chilena, po? Que por la compra de cualquier Shell Helix, gris o azul, podemos viajar a Estados Unidos a ver a la selección. Así es. Por la compra de cualquier lubricante Shell Helix Ultra, HX8 o 7, participa por un viaje junto a tu mejor amigo a apoyar a Chile versus Argentina este 6 de junio en San Francisco, Estados Unidos, en la Copa. Exige tu sello promocional NX e ingresa el código en ganaconhelix.cl y ya estás participando. Síguenos en Facebook, Shell Helix Chile. En Sheraton Santiago ahora disfrutas el doble. Entre el 15 de mayo y el 15 de junio, ven, aprovecha el SPG Cravings y gana el doble de Star Points.
por las experiencias gastronómicas de Sheraton Santiago, por estadías, alojamientos, eventos, por todo. Una oferta exclusiva, deliciosa, el doble de buena y para todos. Todo suma, todos ganan el doble de puntos. Star Points. Si aún no eres cliente SPG, inscríbete ahora y comienza a disfrutar el doble en Sheraton Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. 9 grados. 9 grados en Santiago. Para que Seba siga jugando, necesitamos parques. Para que Ale siga entrenando, necesitamos gimnasios. Para que Don Juan siga produciendo, necesitamos energía. Para que el país siga avanzando, necesitamos más infraestructura. Porque la inversión en infraestructura es clave para el desarrollo de Chile. Presentamos Semana de la Construcción 2016. Infraestructura para todos. 2 al 5 de mayo en Casa Piedra. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Que votaron en contra de Dilma están investigados. Estamos de vuelta aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa, y esta pregunta es muy pero muy importante. ¿Qué constitución queremos para Chile? Participa del proceso constituyente, descarga los materiales, infórmate, participa en unaconstitucionparachile.cl. Conversemos sobre el país que soñamos. ¿Les ha pasado que sacan a velar y no los pescan? Bueno, para todos los que no han tenido respuesta, llega una marca que sí responde. Opel tiene bonos de descuento en sus automóviles y ahora con 26 puntos de venta adicionales. Opel. Y si quieres llegar más lejos, invierte en la nueva plataforma internacional de inversiones de Principal Financial Group. Conoce sus 6 nuevos fondos administrados por las mejores boutiques del mundo. Entra a principal.cl. Y estamos con los señores Gutenberg Martínez, Paulo Veloso, Eugenio Guzmán. Vamos a contarles más acerca de qué está pasando en tribunales. Ya nos había anunciado nuestro periodista hace algunos momentos, Mario Rosende, acerca de la situación de Julio César Ponce Lerú. También habíamos informado en el diario de Cooperativa que el tribunal había confirmado una multa de 66 millones de dólares de la Superintendencia de Valores y Seguros, Julio Ponce Lerú, por el caso Cascada. Mario Rosende, ¿qué se está viviendo en este momento en la justicia? Hola Sergio, claro, ya me encuentro acá en las puertas de la Fiscalía Centro Norte, en el Centro de Justicia, donde estamos esperando que en los próximos minutos llegue a declarar en calidad de imputado por tercera vez Julio Ponce Lerú, el controlador de Sokimich, en el marco de esta investigación que lleva el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, por el denominado caso Cascadas. Esto tiene que ver con las presuntas irregularidades detectadas en las operaciones bursátiles de Sokimich y sus sociedades Cascadas, que generaron enormes pérdidas a las personas que eran inversionistas, como por ejemplo privados y también las AFP. Todo esto se da en el marco de esta indagatoria donde está formalizado el exgerente de una de las sociedades Cascadas, Aldo Mota, y fue solicitada por los querellantes en esta causa, quienes están pidiendo desde hace bastante tiempo que Julio Ponce Lerú también sea formalizado, y esta toma de declaración es clave para la decisión que pueda tomar el fiscal Andrés Montes, en vista a que hace solo semanas se amplió el plazo de investigación, y con esta diligencia ya sería una de las últimas para definir cuál sería ya el futuro procesal de Julio Ponce Lerú en esta indagatoria, es decir, si va a ser formalizado por delitos vinculados a la ley de mercado de valores, entre otros ilícitos, Sergio. Bien, ahí está la información con Mario Rosende para el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Sigue atento ahí, cualquier novedad nos cuenta. Bueno, hay que decir que Julio Ponce Lerú, controlador de la sociedad Cascada, fue multado en 2014 por la Superintendencia de Valores y Seguros por violar la ley de las sociedades anónimas y no proteger el interés societario de su firma. Pablo Veloso quiere decir algo. Bueno, sí, mucho se ha escrito y últimamente más sobre este personaje Ponce Lerú y el origen a lo menos discutible de su inmensa fortuna, pero yo quiero referirme al 2.300 millones de dólares. Yo quiero
referirme al caso Cascadas, porque aquí hay una cuestión que no podemos dejar pasar, que es que estas operaciones bursátiles muy cuestionadas, por razones técnicas que yo creo que no tiene sentido aquí detenerse en aquellas, ha hecho un daño también a lo que se llaman los inversionistas institucionales, o sea, los fondos de los trabajadores que están en las FP. O sea, hay también un perjuicio para todos los chilenos, amén de los perjuicios impositivos que pueden haber en este tipo de operaciones, de la evasión o la elusión tributaria. Entonces, a mí me parece que, primero, hay que destacar que las instituciones funcionan en Chile, que la multa es histórica, $66 millones de la SBS a Ponce Lerú o a SQM. Eso hay que destacarlo porque ha sido producto de una investigación muy acuciosa la SBS. Este es un caso de una complejidad técnica. Yo he podido hablar con algunos de los abogados demandantes y la verdad es que entender cómo fue la figura de, más que triangulación, que se utilizó para obtener utilidades y ganancias eventualmente ilegales en esta materia, es inentendible. No creo que tenga mucho sentido tratar de entender eso, pero sí hay que decir que aquí hay un perjuicio, entre otras cosas, a los fondos de pensiones por estas operaciones. También, reitero, puede haber perjuicio al fisco a través de la evasión de tributos, y me parece pero muy, muy destacable que la SBS haya aplicado esta multa que por alguna razón es tan grande. Yo creo que eso habla por sí mismo de la gravedad del ilícito cometido. Esto es, recordemos, para que no se confundan los auditores, el caso Cascada no es SQM y las platas políticas, es estas operaciones complejísimas, como dije, que realizó Ponce Lerú a través de sociedades relacionadas. Eugenio Guzmán, ¿cómo ve el programa? ¿Estaba ahí en una actitud pensativa, reflexiva? No, mira, a ver, yo creo que un poco Pablo lo ha mencionado. O sea, el hecho que hay una multa que no es menor, de más de $60 millones, ya que es histórica, demuestra que las instituciones funcionan. Ahora, no sé si esa multa es apelable o no es apelable. Es apelable. Ya, no sé, y por lo tanto va a los tribunales y probablemente va a seguir un proceso y bueno, no vamos a saber todavía el resultado final. Y es lógico que así sea, dado que es un órgano el que la establece, pero serán los tribunales los que sancionen finalmente. Dicho eso, yo creo que de alguna manera esto tiende a clarificar o a transparentar un proceso sobre el cual había quedado de alguna manera olvidado por otros casos que habían ocurrido. Entonces, desde ese punto de vista, vuelve a, nos entrega mayor información de lo que sigue. Más mientras no entra a los tribunales, no sé qué, no se me ocurrió. Martínez. Desde mi punto de vista, Sergio, lo relevante es la confianza que tenemos que tener todos y la ciudadanía en que nuestras instituciones funcionen y que funcionen de acuerdo a un Estado de Derecho, con lo que significa el debido proceso y por lo tanto las posibilidades de establecer finalmente una verdad judicial en que un caso o una situación en conflicto termine siendo dirimida por el órgano de la administración del Estado a cargo de aquello que es el Poder Judicial. Es decir, y en segundo lugar, relevar la importancia que tiene que existan órganos de superintendencia profesionales que no dependan del gobierno de turno, que tengan una línea de comportamiento que sobrepase, por lo tanto, los periodos presidenciales. Esto se inicia en el gobierno anterior, según mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero yo entiendo que se inicia bajo el gobierno anterior, es decir, bajo una superintendencia designada en el gobierno de Sebastián Piñera, que es la que, candidato Eugenio, que es la que adopta las medidas, empieza a hacer no es el candidato Eugenio, que no es el candidato Eugenio, y continúa esa política en el gobierno actual, y hoy día estamos en la segunda fase de la discusión judicial, que todavía le falta una tercera instancia. Digo esto porque normalmente se repite con mucha facilidad, mire, estas cosas suceden y al final no pasa nada. Creo que lo que uno puede afirmar, buena parte de los casos en discusión
precisamente lo que demuestran es que las instituciones se toman un tiempo, porque no son cosas simples de resolver, pero funcionan, y eso ayuda a una mejor democracia. Y eso es muy distinto a lo que sucede en otros países o sociedades latinoamericanas. Bueno, a propósito de sociedad latinoamericana, nosotros hemos mirado con bastante atención la situación que se está viviendo en Brasil. Ustedes saben que Brasil es la mayor potencia económica de América Latina, tiene 205 millones de habitantes y tiene como 10 veces el Producto Interno Bruto que tiene Chile, o sea, una potencia económica a nivel mundial, está como entre el 7º y el 9º lugar a nivel del planeta. Y Dilma Rousseff... Yo creo que es menos. ¿Ah? Yo creo que es menos. Pero bueno, ¿menos? Voy a buscar en internet. Búscalo. Voy a buscar. Ya, Dilma Rousseff está bastante complicada, está disminuida dramáticamente, así como las posibilidades de gobernar. Formalmente sigue siendo presidenta activa de Brasil, pero la Cámara de Diputados ha aprobado el impeachment, o sea, el proceso de destitución, pero que tendría que ver el Senado el 4 de mayo. Pero ella podría todavía tener un espacio muy pequeño de maniobra que podría ser convocar a elecciones generales, y esa situación podría darle un vuelco a la situación y transformar a Brasil en un país que sea gobernable, digamos, que en este momento hay una pugna en el plano del liderazgo, pero al mismo tiempo la ciudadanía también, unos han tomado parte, ustedes han visto desfilar gente con camiseta amarilla que están en contra del gobierno de Dilma Rousseff, y otros llorar y otros camisetas rojas que son los que están a favor de Dilma Rousseff. O sea, también ahí en la civilidad hay un conflicto que está latente. Sí, Sergio, yo me quiero tomar la libertad de leer una bajada, un titular del País, que yo creo que describe, del País de España, el diario español, que creo que describe muy bien lo que ocurrió el domingo. Dice: la sesión que votó la destitución, llena de diputados investigados, ofreció una discutible imagen entre gritos, faltas de respeto, gestos teatrales y saludos a la familia. Yo... más allá de mi opinión acerca de lo que ocurrió, quiero decir que fue bien impresionante como espectáculo, casi como trasladar, digamos, el Maracaná al Congreso, lo que ocurrió ese día, entre gritos, descalificaciones, conatos de golpe. Claro, uno puede decir, el debate democrático da para todo, pero yo creo que tiene un límite. Y quiero decir también que en el caso de Brasil todo esto se agudiza por una cuestión que no podemos perder de vista, que es la enorme y tremenda crisis económica que está de trasfondo en esta discusión. Efectivamente, como tú muy bien decías, hay una disputa de liderazgo, lo que ocurrió ayer después de la votación de que el vicepresidente ya estaba hablando de cómo iba a conformar su gobierno de transición, en fin, y buscando candidatos para ser ministro, da cuenta de que efectivamente esto tiene también de trasfondo una disputa muy brutal por el control del gobierno, pero además de personas que eran hasta hace poco aliados dentro de una coalición de gobierno. Pero yo diría que esto no se puede olvidar, que detrás de esto está el trasfondo una crisis que tiene a Brasil en recesión, con decrecimiento del PIB, con muchos problemas sociales, además con una clase media emergente que ve frustradas las promesas hechas por el gobierno de progreso, que en los últimos años había avanzado mucho en la capacidad de expansión del consumo y en el crecimiento de esas capas medias, que había sacado a mucha gente de la pobreza, ¿no? Recordemos que eso fue uno de los grandes logros reconocidos mundialmente al gobierno de Lula y parte del primer gobierno de Dilma. Y hoy día estamos enfrentados a esta situación que tiene como trasfondo la crisis económica, pero que a mi juicio, desde el punto de vista de la forma, ha excedido todo lo razonable. O sea, el debate yo lo seguí con atención el día domingo, no era a mi juicio el debate que se espera de una democracia que aspira a ser avanzada como la brasileña, que ya tiene muchos años de democracia después de la dictadura militar, y que francamente dejó mucho que desear en la forma, y en el fondo la verdad es que eso tendrán que pronunciarse los más especialistas de la situación. Yo quiero decir que aquí hay un trasfondo económico que no podemos olvidar, y que la forma en que se llevó a cabo el debate dentro del Parlamento, siendo autónomo e independiente para hacer las cosas como quiere, a mí no me parece que haya sido la adecuada. Gutiérrez Martínez. Mira, a mí la primera reflexión que me produce es la necesidad de conversar estas cosas, sobre todo en este tan importante programa de opinión.
Esto es, lo que pasa en América Latina tiene que interesarnos y preocuparnos. Y en general lo que pasa en el mundo. En Chile hay una visión de repente muy de mirarnos en el ombligo y de pensar que nosotros somos capaces de resolver todos nuestros problemas por sí mismos, y se desconoce lo que significa este proceso mundial de globalización y la importancia de lo que pasa en América Latina, en un país que es un verdadero continente dentro de esta región. Los efectos de la recesión en Brasil indirectamente también nos llegan a Chile, afectan a la región, afectan la visión de los inversionistas en el continente, afectan la posibilidad de mayores grados de integración por el hecho de tener políticas tan distintas, tan diferentes. Entonces, lo primero es apuntar a la importancia de conversar estas cosas. Lo segundo, hay un avance, mirado esto en una perspectiva global. En otros tiempos, 30, 40 años atrás, probablemente una crisis de este tipo en Brasil se habría resuelto con un golpe de Estado. Creo que el que con todo lo que decía Pablo respecto al carácter del debate o las formas del debate dentro del Congreso brasileño, el que un país resista su sistema político, un cuestionamiento revocatorio como el que estamos conociendo, y que con costos económicos y sociales, pero el país sea capaz de enfrentarlo, me parece que también es algo que uno tiene que resaltar. Eso implica que hay mayor conciencia democrática, mayor responsabilidad democrática, mayor fortalecimiento de las instituciones, y que esa ciudadanía que respalda a la presidenta o la que lo cuestiona no está cuestionando ni buscando una salida fuera del sistema democrático, sino que el respeto del mismo. Y lo tercero, quiero solamente referirme al tema de la forma, porque aquí las cosas de repente se copian de un lado hacia otro. A mí me parece que uno tiene que cautelar la seriedad de las instituciones. Cuando uno ve el debate, como señalaba Pablo, en la Cámara de Diputados, eso que se llena de pancartas, que se sacan banderas, que se sacan lienzos, y veo que eso también se ha comenzado a producir en la Cámara de Diputados de Chile. Yo creo que es un tema que uno tiene que llamar la atención. Los legisladores en América Latina y nuestros legisladores tienen que ayudarnos a todos a respetar los sistemas, a que las discusiones sean discusiones con argumentos y no con pancartas. Y el abanderamiento que se hace de repente de las salas del Congreso, de las salas de la Cámara, yo creo que al final le hace mal a las instituciones. ¿Sabe? A propósito de lo que dice Gutiérrez Martínez, que a mí me dio escalofrío, cuando él habla de golpe militar en Brasil, uno tiene en la memoria el golpe de 1964 que derrocó a João Goulart y que dejó una estela sangrienta en Brasil y que dio comienzo a todo un proceso de militarismo en América Latina, porque en Brasil precisamente nacieron esos militares que fueron denominados los gorilas brasileños. O sea, es poco auspicioso el panorama en un escenario de esa naturaleza. Eugenio Guzmán. Sí, ahora yo estoy de acuerdo que institucionalmente no estamos en el mismo momento histórico. En todo caso, Argentina ya había empezado con golpes militares o con movimientos militares de la década del 40, el 43 para ser más exacto, con la Junta de Farrell. Pero bueno, a mí me gustaría ir un poco más ubicarme en otro plano, más conceptual si ustedes quieren, que tiene que ver con el sistema presidencial. Uno de los problemas de los sistemas presidenciales es que cuando hay coaliciones que son relativamente débiles, porque lo que está pasando acá es que la propia coalición, ¿no es cierto?, de Dilma Rousseff es la que no le da, ¿no es cierto?, no le presta ropa, diríamos, usando una expresión más vulgar, si ustedes quieren. Y por lo tanto, incluso empujan a la crisis y es el propio Tilmar, ¿cómo se llama? Temer, que es de su propio, el vicepresidente, que es de su propia coalición, el que está construyendo este gabinete. Entonces, en ese sentido, la pregunta que creo que nos debemos hacer es que efectivamente en los sistemas presidenciales no hay esta salida. En los sistemas parlamentarios sí las hay. Hay mecanismos como para salir de esto. El impeachment realmente, aparte de Brasil, no existe, y Estados Unidos, por cierto, de hecho es una institución norteamericana, igual que el presidencialismo históricamente, es una institución bastante
bastante compleja y supone, ¿no es cierto?, su realidad compleja. No estoy diciendo que en el caso de Dilma Olay hay una situación compleja, hay unos cargos de corrupción, aparentemente quienes la juzgan también tienen algunos conflictos, entonces hace que todo el proceso sea relativamente complicado. De hecho, hay un porcentaje importante, hay una encuesta, por ejemplo, que se menciona en un diario hoy día, que menciona que gran parte de los manifestantes o la gente que está a favor de este impeachment incluso no están de acuerdo con que la solución sea la que está ocurriendo en estos días, sino que tiene que ir más allá. Entonces, esa es una primera reflexión, ver qué tanto el sistema presidencialista, sin el resto de instituciones que existen en Estados Unidos, es capaz de resistir esto. Y lo segundo tiene que ver con algo que ya mencioné, o sea, el cuidado que existe cuando uno construye o diseña coaliciones frente a situaciones de crisis como las que ocurrían aquí. Esas coaliciones pueden disolverse, y eso también es válido para cualquier caso, no solamente para el caso de Brasil. Ya. He dicho. Para el minuto final, así... ¿Nos va a recordar más historia usted? Ustedes saben que lo breve, si breve 2 veces bueno. ¿Cuál va a ser el destino hoy día de esta detención preventiva que se propone como la ley, como parte de la ley corta antidelincuencia? Yo aquí se voy a hablar control de identidad. Yo sí que voy a hablar como secretario general. El Partido Socialista ha dicho que no va a apoyar esta iniciativa en esos términos. Escuchaba recién la declaración de algunos diputados del PS que dicen que se está lamentablemente estrechado el camino para una negociación que resuelva este punto. El PS sigue estando con la mejor disposición para encontrar una solución, pero que el proyecto tal como está es muy difícil que sea votado positivamente por los diputados del PS. Para mí Martínez, secretario general, no, él no puede, él tiene que hablar como académico. Va a ser una reflexión. No, pero es consejero nacional de la democracia cristiana. Pero eso pasa aquí. Yo opino más como académico, pero puedo también incursionar en el campo de la política. Lo que quiero decir es lo siguiente: a mí me complica esto que se está produciendo como costumbre, que el Partido Comunista como partido acuerda no votar a favor de iniciativas del gobierno y que parlamentarios nuestros anuncian muy libremente que también no van a votar iniciativas del gobierno. Y hoy día lo que dice Pablo, que el partido de la presidenta de la República, que es la que presenta este proyecto de este gobierno, no van a votar a favor una parte del mismo. Me complica, independiente de los contenidos que se podrán discutir, y ya lo hemos discutido en este programa, pero yo creo que una de las cosas que nosotros aprendimos y que dialogamos mucho en los tiempos de la dictadura es que el ser partido de gobierno implica obligaciones, en las buenas y en las malas, y que el apoyar al gobierno que uno ha elegido es parte de las características necesarias y de las funciones de la democracia, que tiene que haber oficialismo y tiene que haber oposición, pero la mezcla de ambas cosas le hace mal a la política. De la oposición va a hablar Eugenio Guzmán. Tú hablas desde la oposición, ¿no es cierto? Yo voy a hablar desde mí mismo de este asiento, como siempre. No representa, ahí vengamos con cuestiones. Mira, yo creo que respecto a los contenidos, yo creo que hay un punto respecto a cuán discutible puede ser, ¿no es cierto?, el control de detención, más bien dicho, el control de identidad. El año pasado hubo más de 1,5 millones de detenciones, de controles, y los años anteriores también. Y en general, cuando uno ve un poco la lógica detrás de esto, no sabemos cuán efectivo es. Otra cosa, el tema de las filtraciones, y yo creo que gran parte, por lo menos lo que vi en el caso del Partido Comunista, que el Partido Comunista quiere liderar el tema de que no haya sanciones por las filtraciones. No, pero eso ya se resolvió. Sí, ya está resuelto. ¿Por qué se resolvió? Se resolvió porque esas eran indicaciones que venían no de parte del gobierno, sino que algunos parlamentarios, y que el gobierno explicitó que no las respaldaba, perfecto, y por lo tanto no cuentan con mayoría oficialista. Ok, perfecto, ya. Pero y en ese sentido tal vez lo que uno esperaría es que se discutiera un poco más, o sea, que quizás eso es lo que falta, socializar más la efectividad porque cuando tú ves los temas de delincuencia, tú no puedes generar un mecanismo en el cual de control como el que se propone
si es que no va a ser efectivo en disminuir la delincuencia. Yo creo que ahí hay falta un poco más de discusión. Los señores Eugenio Guzmán, Pablo Veloso, Gustavo Martínez fueron protagonistas en este día de hermoso sol acá en la capital, del primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Se le espera la próxima semana. Oye, hay gente que dice, oye, no han dicho nada de Cecilia. Hemos dicho toda la semana que está en franca recuperación y que vuelve el jueves a este micrófono. Así que a ustedes que les vaya bonito, cuídense del barro, del polvo y todas esas cosas. Muchas gracias. El primer café en Cooperativa fue presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado, Principal Financial Group, líder global en administración de inversiones y pensiones. Participa en constitucionparachile.cl y Opel, la marca de autos que sí le responde a sus fans. Opel. Conocemos a Chile. Cooperativa. Llegó el momento de las noticias del diario de Cooperativa con el periodista Rodrigo Vergara. Buenos días. Sí, buen día, Sergio. Oye, aparecieron unos arrieros que estaban en la